Hola, yo soy el Pablo y hoy os explicaré el libro de Shaker Monster, también un poco de lo que va y en este libro los protagonistas son estos dos niños que son hermanos y se llevan muy mal y, y además el libro comienza con que unos pican a la puerta porque la hermana mayor había llamado a unos para que exterminaran al rubio este que se llama Justin, la otra se llama Gwen. Y el libro va de una coctelera que sus dueños son el Justin y la Gwen, los hermanos, que se la dio su abuelo y que la coctelera crea monstruos. Por ejemplo, si yo le pongo, bueno, que depende de lo que le pongas, crea diferentes monstruos. Es como que está conectada a un mundo de monstruos. Y también que para hacer que aparezcan los monstruos tienes que agitar la coctelera, que es esta. Y el Justin en una parte ve sus notas, ¿no?, de un examen y ve que son muy malas, así que no sabía dónde esconderlas, las esconde en la coctelera y luego sin querer la agita y saca un monstruo y se encuentra con su hermana y se meten en un buen lío y bueno, esa es mi explicación. Espero que os haya gustado mi explicación. Mi valoración de este libro es buena, la verdad, porque el libro está currado. Lo recomiendo para los niños o niñas que les gusten los cómics y cosas así de comedias. Y el personaje que más me ha gustado es el Justin, el rubio, porque es muy gracioso, porque la está liando en casi todo el libro, digamos. Y bueno, ese es mi resumen del libro, mi valoración, y espero que os haya gustado y adiós.